Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaurías. Caramba, zamba la cosa. Que viva la astronomía. Que viva los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al hondo. Sotana y regimiento, pajarillo libertario, igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa. Que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho. No hace sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, zamba la cosa. El código de derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con la bandera en alto para toda la estudiantina. Son químicos, doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, zamba la cosa, que viva la especialista. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra saca le bajó la indulgencia. Porque hasta cuando nos dure, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa. Que viva toda la ciencia, yeah. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda la audiencia de Voz Educadora en su programa número 646, La Voz de los Sin Voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Esta semana iniciamos con esta interpretación de Saul de Lua, Que vivan los estudiantes, una canción escrita por Violeta Parra, haciendo memoria de la conmemoración del Día del Estudiante Caído en Colombia los días 8 y 9 de junio. Fechas icónicas por su valor histórico para el movimiento estudiantil y un homenaje a quienes dejaron hasta su vida por la defensa de los derechos a una educación pública, estatal, humanística, científica, integral y comprometida con la realidad y el desarrollo nacional. Voz Educadora se une a la conmemoración del Día del Estudiante Caído y resalta su papel jugado en la vida nacional, tal como ocurre esta semana en la Universidad Nacional, en la que logran defender la democracia y voluntad de la comunidad educativa para elegir la rectoría. Recordamos a Gonzalo Bravo, Uriel Gutiérrez, Dylan Cruz, Nicolás Neira, Villa y otros más que dejaron su legado de lucha por sus ideales y resistencia ante la barbarie del sistema capitalista. Igualmente, el 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el que se impulsa la aplicación del Convenio 182 de la OIT y el Convenio 138 también de la OIT sobre la edad mínima de 18 años para el mundo laboral y su protección jurídica. El colectivo Leonardo Posada, William Agudelo y su programa Voz Educadora exigen a la FIDU Previsora y el FOMAC para que se implemente inmediatamente el nuevo modelo y evite el drama que vienen sufriendo muchos docentes ante la negligencia administrativa para definir la red de prestadores en todos los niveles de atención en salud. El magisterio se encuentra en estado de alerta y mantendrá la movilización y acciones necesarias para garantizar la vida y la salud de la familia del magisterio. Así, de esta manera, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia
Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayana ni wan gete ni wan voz educadora un gon guachin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. La ADE celebra la victoria del Partido Progresista Morena, en cabeza de Claudia Sheinbaum, como presidenta de México. Es sin lugar a dudas una lucha contra la derecha mundial, la confirmación de la esperanza del cambio en América Latina y un mundo posible, real. ¡Viva la democracia! Desde la ADE conmemoramos el Día del Campesino como una lucha del movimiento campesino que ha madurado las conciencias para avanzar las conquistas de un gobierno democrático que hoy le da significado y alcance a la celebración. ¡Viva el movimiento campesino colombiano! En especial, el 8 y 9 de junio es un día muy especial para los estudiantes, el Día del Estudiante Caído. Dado que esta fecha, en un pasaje trágico de nuestra historia, fueron los estudiantes su principal protagonista, siendo perseguidos, torturados y asesinados por el Estado colombiano. Hoy los estudiantes colombianos trabajan de cara al reto de sumarse decididamente al logro de la paz total, como conquista legítima de los colombianos, sin dejar de lado el reto histórico de un proyecto de educación pública estatal en todos sus niveles, al servicio de los intereses de las mayorías del pueblo y en contra del modelo neoliberal, dependiente de las necesidades multinacionales y del gran capital. También estamos denunciando los problemas en atención en salud, de especialidades, programación oportuna de cirugías, dispensación de medicamentos, enfermedades de alto costo, atención domiciliaria, transcripción y otros que afectan al magisterio y sus familias. Exigimos la implementación ya del nuevo modelo de salud, pero también rechazamos la aprobación del texto surgido de la Comisión Primera del Senado, el cual es regresivo y lesivo para la educación pública estatal y se convierte en una herramienta de persecución al magisterio nacional. El derecho a la educación debe avanzar con dignidad. Les invitamos a participar de todas las actividades que se desarrollarán desde nuestra organización, así que mucha atención a nuestras tareas. Importante estar atentos a las actividades que se van a desarrollar en el momento de movilización, mitin o estar dispuestos a salir a las calles en defensa de la educación pública y de la dignificación de la profesión docente. Se continúa con la entrega del obsequio sindical en el edificio William Agudelo Sedano, en la ADE Norte, durante el calendario escolar. Revisa el material de la Junta Directiva sobre el pliego de peticiones en las redes sociales y todos sus informes de avances y discusiones. Inicia el curso para el concurso de ascenso y reubicación con los docentes del 1278. Estar atentos en los correos de las personas que se inscribieron. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes que permite presentar temas de interés para el magisterio. El próximo 15 de junio se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 11, con el tema Derechos Laborales, Situaciones Administrativas y Permisos. Este se transmitirá en todas las redes sociales de la ADE. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito
que continúa sin dar solución a los problemas de ubicación laboral de docentes y directivos docentes provisionales y de concurso. Y los colegios continúan sin que les cubran esas necesidades y desbordándose la convivencia escolar. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al Consejo de Bogotá, que aprobó la hoja de ruta de la administración de Carlos Fernando Galán. Se revive la ALO Norte y el Transmilenio por la séptima, y más impuestos para el pueblo bogotano. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas al montaje de autoatentado que el narciso exfiscal Barbosa se hizo, solo con el fin de torpedear el proceso de paz total del presidente Petro. Y los periodistas prepago inundaron el espacio con esa noticia mentirosa. Pullas. Y pullas, muchas pullas, pero recontra pullas, al saboteo permanente de la FIDU Previsora en la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes. Sienten que el negocito se les está derrumbando, ¿no? Pullas, muchas pullas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aprobó el proyecto de ley para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional por solicitar órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, apoyando el vil genocidio. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas al pueblo mexicano, que derrotó y desmanteló en las urnas los 70 años de la política tradicional. Viva el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien arrasó con Cámara y Senado. El pacto histórico debe aprender de este triunfo. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la captura del mayor en retiro de la policía Andrés Montoya por lavado de activos, y quien patrocinaba las marchas de las reservas contra Petro. Contundente golpe contra las finanzas del narcouribismo. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas al gobierno del cambio, que restableció la mesada 14 para veteranos de la fuerza pública. Ojalá siga la de los maestros, y para que lloren los uribestias habladores de paja. ¡Viva el cambio! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la normalización del pago directo a las IPS y sin EPS intermediarias, o sea, el 70% de los prestadores de salud. Ese es el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva. Voz educadora. Mayela ni guamguete ni guambos educadora un guamguachin ramnamo no te guanyo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Educación pública, digna, universal y financiada por el Estado para el pueblo. Operativo para la ley estatutaria. La apuesta de un gobierno alternativo fue una respuesta contundente a los siglos de violencia contra el pueblo trabajador. Sin embargo, el Estado tiene enquistado a esa vieja clase dominante en todas sus instituciones, cuyo propósito es la de profundizar las desigualdades sociales y sabotear cualquier política social y democrática. Por ello no es extraña la apuesta mercantilista de los partidos tradicionales para seguir acabando con la educación pública estatal. Por tal razón rechazamos lo ocurrido en la Comisión Primera del Senado de la República el día 5 de junio de 2024, donde se destrozó el documento aprobado en 2 debates de la Cámara de Representantes, que ya venía modificado y que buscaba responder a una demanda histórica del movimiento estudiantil, del magisterio y del pueblo colombiano. Se pretende hacernos creer que hubo un acuerdo nacional cuando realmente se priorizó la más retardataria propuesta expresada en los documentos de Paloma Valencia,
del Partido Centro Democrático y de David Luna, de Cambio Radical, junto a los sectores que apuestan por la educación como negocio y privilegio para las élites. Ante esta arremetida, denunciamos las pretensiones de desfinanciar la educación pública estatal, entregando los recursos al sector privado, implementar la evaluación castigo para los maestros y maestras, descargando la responsabilidad de la evaluación en los resultados académicos de estudiantes. Esto constituye un chantaje que desconoce otros factores como la infraestructura, la canasta educativa, financiación de la formación académica y pedagógica del magisterio, las condiciones mismas socioeconómicas y culturales de los territorios. Pretende limitar el acceso de los jóvenes de sectores populares a la educación superior. Se pretende imponer cursos cortos como educación formal, desfinanciando a las universidades públicas. Limitar la autonomía al SENA, que permitirá profundizando la desfinanciación al considerarse como modalidad terciaria y no en articulación con el mundo del trabajo. No garantiza la educación preescolar de 3 grados financiada y administrada por el Estado. No compromete la inversión estatal necesaria para la garantía del derecho fundamental a la educación en condiciones dignas, lo que permitiría la adecuada financiación sin desviar recursos al sector privado. Así es pues, ante esta maniobra, exigimos que se retire el documento de ley estatutaria, recordando que solo se puede llegar a un acuerdo nacional si los negociantes de la educación deponen sus intereses de acumulación y deben avanzar en que la educación sea un derecho fundamental, universal, con los recursos necesarios para que responda a las necesidades del pueblo en todos sus niveles. Sea la educación pública estatal democrática, donde el educador pueda desarrollar su trabajo con plenas garantías y se respete la estabilidad laboral. Así entonces, estamos buscando en un ejercicio político, nacional y de unidad y de cambio, una educación para el pueblo. Vamos con toda por la educación pública estatal como derecho fundamental en un contexto de cambio estructural. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con la bandera en alto para toda la estudiantina. Son químicos, doctores, cirujanos y dentistas. Carapazan para cosas que vivan los especialistas. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, esta semana haciendo sus comentarios sobre la noticia internacional sobre los mercenarios colombianos formados en el Ejército Nacional y que están combatiendo en Ucrania. Así que le damos la bienvenida, profesor, y buenos días. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En estos días está circulando en los periódicos de todo el mundo una noticia que desdice de la gallardía de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sucede que 200 exmilitares colombianos se fueron a luchar en Ucrania a cambio de un salario. Todo el mundo sabe que esos son simples mercenarios. Habla muy mal de la formación que le dieron en el ejército colombiano. Infortunadamente, de 200 ya murieron 51, o sea, un poco más del 25%. Lamentamos esa muerte, pero también tenemos que lamentar que exmilitares, hombres que prestaron el servicio militar en el ejército colombiano, no le dieron la formación ética para impedir que pusieran su fuerza destructora al mejor postor y sencillamente se vendieron a las Fuerzas Armadas ucranianas para participar en una guerra que no era la suya. En consecuencia, todos tenemos derechos a pensar que estos hombres que hicieron parte del ejército colombiano no tienen nada que ver con los soldados, suboficiales y oficiales
que participaron en las guerras de independencia nacional. Este ejército no puede reputarse heredero del glorioso ejército dirigido por Bolívar que nos dio la independencia. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Hablemos. Para no perder la línea, hablemos de marxismo y educación. Con el compañero Harold García. Formar personas desarrolladas multilateralmente, con predisposiciones sociales conscientes y organizadas, que tengan una visión del mundo reflexiva, integral y que claramente entiendan todo lo que está aconteciendo a su alrededor en la naturaleza y en la vida social. Personas preparadas en la teoría y en la práctica para todos los tipos de trabajo, tanto físico como mental. Personas capaces de construir una vida social racional, llena de contenido, bonita y alegre. Esas personas son necesarias para la sociedad socialista. Sin ellas, el socialismo no se puede desarrollar plenamente. Nadezhda Krupskaya, sobre la educación socialista. Voz Educadora. Mayela ni guam geto ni guam voz educadora un guam guachin namun oti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. La Contraloría General de la Nación presenta un informe en el cual señala que 340.000 millones de pesos están embolatados de los proyectos de paz en 12 departamentos, lo que ocurrió desde el gobierno Duque. El Plan de Desarrollo Distrital, aprobado recientemente, presenta deficiencias en la inversión para educación, salud e inversión social. El cuestionado senador J.P. Hernández, del Partido Verde, debe asistir a la Corte Suprema de Justicia para justificar o retractarse por haber insinuado que la vicepresidenta Francia Márquez participó en corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Investigación. Al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos encontró un faltante de 1 billón de pesos en contratos y corrupción entre los años 2018 y 2022, que corresponden al gobierno del señor Iván Duque. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, entrega tierras a campesinos en la costa atlántica y adjudica créditos blandos para el agro, superando a cualquier de los anteriores gobiernos. El Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Vivienda continúan adjudicando subsidios para vivienda de interés prioritario e interés social para las clases menos favorecidas. Representantes a la Cámara de diferentes partidos señalaron que el señor David Luna, de Cambio Radical, miente al decir que se compraron conciencias para aprobar la reforma a la educación. Voz Educadora. Mayela ni guam geto ni guam voz educadora un guam guachin namun oti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaurías. Caramba, zamba la cosa. Que viva la astronomía. Que viva los estudiantes. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho. No hace sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, zamba la cosa.
Bueno, y que vivan los estudiantes, que viva el magisterio y el pueblo colombiano, que esta semana nuevamente sale a las calles en el gran paro de 24 horas en rechazo a la ley estatutaria que quiere imponer la ultraderecha en el Congreso de la República. Y es de resaltar que esta no es la iniciativa gubernamental, ni es la iniciativa de los estudiantes, ni del magisterio colombiano. Esta ya es una propuesta de ley totalmente modificada y llena de micos por la ultraderecha colombiana para privatizar la educación colombiana, para mercantilizar el derecho a la educación. Así que la cita es en las calles esta semana para rechazar esta propuesta de ley estatutaria de educación que pone en riesgo el derecho a la educación y la estabilidad de los educadores. Es urgente hacer la socialización y el debate correspondiente en todas las instituciones educativas del país para generar el movimiento que rechace esta propuesta de ley de la ultraderecha en el Congreso de la República, totalmente lesiva y regresiva en contra de la educación pública estatal, en contra de la estabilidad de los educadores colombianos y en contra del derecho a la educación. Preguntas, aportes o sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en las redes sociales, Facebook o YouTube con Voz Educadora. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bueno, que sigan pasando un feliz resto de domingo y de puente. Y un abrazo fraterno para todos y para todas. Chao, chao. Máximo respeto. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.